Hola a todos, espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha. En esta ocasión para conversar, dialogar, interpretar un texto de Marina Garcés titulado Escuela de Aprendices. Y sobre este libro dedicado a la pedagogía, a la educación, a los modos y problemáticas de la enseñanza y el aprendizaje, nos vamos a centrar en el capítulo número uno, titulado ¿Cómo queremos ser educados? En signo de interrogación, esta pregunta que plantea la autora, donde está compuesto por varios puntos este primer capítulo: el aprendiz, un punto de vista, artes y modos de hacer, política y poética, no sabemos vivir y una filosofía del aprendizaje. Por estas cuestiones, también dentro de las distintas problemáticas que presenta la autora, es interesante abordarlo, ya sea porque en este canal no nos dedicamos únicamente a la filosofía de manera estricta, es decir, metafísica si se quiere, como lo hay en el canal y como incluso vamos a estar citando y abriendo abanico de problemáticas dentro de la interpretación y lectura de esta obra. Sino también, bueno, obviamente las diferentes problemáticas de estrictamente de educación, como así también de psicología, incluso que hemos estado abriendo la, las lecturas de Jung y de psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a introducirnos en este primer capítulo, cómo queremos ser educados, en esta pregunta que establece, y comienza el texto Marina Garcés hablando de que se habla mucho de educación, que en los últimos años lo que parecía ser un asunto gris y pesado para maestros abnegados y para pedagogos iluminados se ha puesto en el centro del debate público. En principio ahí ya hay una diferenciación que establece la autora dentro de aquellos pedagogos que en algún punto hablan o debaten, preparan escritos, información sobre el tema de educación, pero que no necesariamente llevan a cabo el ejercicio de los maestros que están dentro del aula, ¿no? Y otra cuestión que hay que tener en claro también dentro del desarrollo en este primer capítulo que presenta Marina Garcés, hay que tener en cuenta que no se limita únicamente a hablar educación en el estado formal, lo que podríamos decir una escuela, una institución educativa, una cuestión de formación educativa, sino educación en sentido amplio, ¿no? Distintos momentos, experiencias de la vida, nosotros como personas, como seres humanos, que estamos atravesados por la educación, ¿no? Tanto en el modo de la enseñanza como del aprendizaje. Pero bueno, acá en un primer momento menciona justamente que se habla mucho de educación y yo, con respecto a esta cuestión, recordaba principalmente de que todo el mundo opina sobre educación, que se publica sobre educación, que los medios de comunicación hablan sobre educación y que en una peluquería, en un bar, después de un partido de fútbol o donde fuere, en la televisión se habla sobre educación, se debate, se discute sobre las distintas problemáticas que atraviesa la educación o que tienen que resolver, y todo eso se mueve generalmente en el plano de la doxa, ¿no? En el plano de la mera opinión. Todo el mundo opina, dice acá la autora. Y justamente porque todos, en el modo en que vivimos y experimentamos y que estamos en el mundo, tenemos experiencia de lo que es la educación. Y eso es interesante. Ahora, no necesariamente es esta diferenciación entre los maestros abnegados y los pedagogos iluminados, ¿no? Y algo también fuertemente a debatir y que va a ir apareciendo este, como problemática central dentro de todo esto es, bueno, ¿qué cuestión hay entre una pedagogía idealizada por estos pedagogos que escriben papers o artículos académicos sin pisar necesariamente un aula frente al maestro que está en el día a día de manera cotidiana debatiendo y tratando de liberar un poco esa tensión entre los estudiantes, entre sus alumnos y entre también en la parte de los directivos, ¿no? Aquella parte administrativa, burocrática, superior. Entonces hay un poco ahí
en ese tira y afloje que el maestro tiene que ir resolviendo esas cuestiones, ¿no? Eso vendría a ser justamente, ¿no? Esta cuestión del psicoanálisis entre el super yo, esa cuestión ahí de los directivos, de cómo tendría que ser este, la enseñanza de manera idealizada y el ello, ¿no? Esta cuestión ahí más instintiva, más salvaje, más que se lanza a las cuestiones más impulsivas y el yo ahí tratando de mediar entre un nivel y el otro, o entre una parte de lo que es el mundo educativo y la otra, ¿no? Todo el mundo opina, las publicaciones sobre educación se disparan, los medios de comunicación ofrecen a estas cuestiones espacio de primera línea y la investigación, tanto pública como privada, le dedica cantidades cada vez mayores de inversión, tiempo, atención. Obviamente, ¿no? La educación no deja de ser una cuestión política, una cuestión económica, donde se juegan intereses. Uno de los autores principales que va a estar citando Marina Garcés tiene que ver con Michel Foucault, sobre todo la cuestión de la crítica, de la gubernamentalidad, llevado al plano de la educación, ¿no? Esto es interesante que vamos a estar hablando. Y lo que empieza a hacer la autora es una suerte de recorrido histórico a modo muy general con respecto al rol que ha tenido la educación a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo dice, bueno, no son crisis pedagógicas en determinados momentos, dice, o lo son en la medida en que toda pedagogía no es solamente una receta metodológica, sino una visión de mundo, ¿no? Esto es interesante porque justamente no hay en esto que se dice cada maestro con su librito y cuando cierra la puerta en el aula hace lo que quiere. Bueno, ni siquiera es tan así ese dicho tan popular, porque justamente cada maestro con su librito no aplica que necesariamente lleve a cabo la misma clase o pueda tener la misma dinámica de grupo en las distintas aulas en las cuales ese maestro da clase, ¿no? Por tanto, no hay una receta última o uno puede dar en esa semana en distintos cursos la misma temática y las respuestas, la dinámica, las problemáticas, todo eso obviamente uno tiene que estar en tanto docente abierto a todas esas probabilidades que se pueden ir generando y a toda esa novedad y tener las herramientas pedagógicas, metodológicas, para poder ir atravesando esos cuestionamientos que va atravesando a cada uno de los distintos grupos, porque no hay una receta última, ¿no? Y todo esto tiene que ver justamente con lo que dice acá. Toda pedagogía no es solamente una receta metodológica, sino una visión del mundo. Y según en el curso, en la escuela, en la institución, en la familia, en el club, en los distintos lugares en los que se puede ejercer una cuestión educativa, un proceso de enseñanza y aprendizaje, según esa visión de mundo y esa relación de cada persona o de estos estudiantes, del profesor, con las cosas, todo ese modo de enseñanza necesariamente se va a ver afectado en algún punto, ¿no? Después continúa diciendo la autora, cuando hay crisis educativas lo que hay son crisis de mundo, crisis civilizatorias en las que se muestran los conflictos, deseos, tema de los límites, de las posibilidades de cada sociedad y de cada tiempo histórico a su vez, ¿no? Ahora estamos en uno de esos momentos. Yo creo que, bueno, justamente, ¿no? Mm, ya con el... Hubo un último cambio fuerte, bueno, fue con la, obviamente, ¿no? Con la aparición de internet y demás. Después de que cada alumno, cada estudiante cuenta con su propio teléfono móvil dentro de la escuela y que se puede comunicar con el exterior. em, todo eso ha generado una suerte de revolución y que es una metodología, una herramienta con la cual la escuela tiene que aprender todavía a convivir con eso y enseñar también a su vez a los estudiantes a saber utilizar, ¿no? Implementar esa herramienta tan importante que tienen como es el teléfono para poder buscar la información y poder filtrar la información, ¿no? Y bueno, y además comprender aquello
que están leyendo, cómo son los modos de búsqueda, de filtrar esa información, de reconocer la veracidad también de aquello que están leyendo. Hay muchísimas cuestiones con las cuales la escuela y estas herramientas, cuestión de crisis también, a la cual se ha sumado la pandemia en el 2020, 2021, alejando también a los alumnos del aula, intentando acercarlos nuevamente y toda esta convivencia con desde la casa, de la entremezcla de lo público con lo privado, y toda esa exhibición y puesta en escena de las carencias con las cuales cuenta el sistema educativo y las carencias también o la precariedad eh, económica, social y demás en la cual viven también tanto docentes como los alumnos, ¿no? Que son la gran mayoría. De no contar con un espacio para poder estudiar en la casa, de no contar con una computadora para poder también acceder a las clases de manera online, no saber utilizar esa herramienta, no contar con acceso a internet de la casa, etcétera, ¿no? Toda hay una serie de problemáticas que hacen también a la crisis de la educación y que implican también en esta cuestión de la igualdad. eh, Van mostrando los desniveles o la diferencia de las cuales parte cada uno y desde esta cuestión de llegar a un objetivo, de llegar a una meta que va a ser, por ejemplo, adquirir el título de nivel secundario, nivel terciario, de entrar después al mercado laboral a competir contra otros y demás, no todos parten desde la misma, desde el mismo punto de partida, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que uno como docente y en esta cuestión pedagógica tiene que terminar de tener en cuenta es, bueno, desde dónde partió y hasta dónde llegó y qué pasa en ese proceso también de aprendizaje. Lo cual implica obviamente una cuestión analítica por parte del docente de intentar en cierta medida acercarse a la realidad de cada uno de esos alumnos, con la cantidad de alumnos que uno tiene por semana y demás, de poder acercarse a esas realidades para poder comprender mejor ese proceso de aprendizaje del estudiante, ¿no? Em, que de hecho, yo insisto en esta cuestión, ¿no? Uno tiene más de 200 alumnos por semana y no se acuerda ni el nombre o el apellido de un montón, salvo por determinadas circunstancias que uno puede ir reteniendo determinadas caras, y eso hace complicado, ¿no? Y a veces en ese conocimiento, en esa cercanía y demás, obviamente después ese proceso, eh, no sé si es por una cuestión de empatía o qué, pero agiliza, logra aceitar em, los objetivos que se plantean que puedan salir de una manera mucho más fácil, ¿no? Menos forzada incluso. Todo eso también es interesante. Estamos en uno de estos momentos de crisis, dice Marina Garcés, y menciona, ¿no? Lo fue en la Grecia antigua, donde los debates filosóficos y políticos entre escuelas de pensamiento, filósofos y otras voces activas de la vida pública se jugaban no solo una disputa entre modelos teóricos, sino una rivalidad concreta sobre maneras de educar y de ser educados. Y acá, ¿no? Una filosofía de vida, un modo de educación y de relacionarse con las cosas, consigo mismo. Esto también es interesante en este planteo. Y de hecho cita, dice, ¿por qué Platón tenía que expulsar a los poetas de la República? Bueno, todo este análisis que lleva a cabo Platón en su texto República, donde, bueno, esta idea de expulsar a los poetas y qué mensaje educativo de relación eh, de los ciudadanos griegos con la polis, van mencionando los poetas que Platón decide o opta por eliminar para que haya un mayor apego en pos de ese bien común que tiene que ver con la polis, ¿no? Toda esta cuestión ahí es sumamente interesante porque, bueno, va criticando algunos pasajes de Homero, creo que también de Siodo,
lo va criticando y justamente lo que va buscando es decir, "Oh, ojo con estos mensajes, ojo con esta cuestión que están diciendo acá el poeta Homero, porque no genera una suerte eh, de apego con respecto a priorizar el bien de la polis, ¿no? Entonces opta por eliminar esos pasajes. De hecho, también él postula que quienes deben y tendrían que gobernar tienen que ser los filósofos. Luego, otro de los puntos interesantes que va resaltando, obviamente, pasa por esta cuestión de la Grecia clásica. Después menciona, por ejemplo, el tema de los maestros taoístas. Dice que dirigen un amplio y burlesco ataque a la educación confuciana, sus presupuestos y sus estructuras lingüísticas e institucionales. Y a medida que sigue avanzando, eh, viene otra cuestión ya más cercana a nosotros. Y dice, de la misma manera, podríamos hablar de la importancia de los debates educativos durante la primera ilustración, die Aufklärung, ¿no? Nosotros en el canal, ya con respecto a toda esta cuestión de la ilustración, con Kant lo hemos abordado, lo hemos discutido, pero vamos a retomar algunos puntos a partir de esta lectura, ¿no? Cuando nace, dice, de los debates educativos durante la primera ilustración, cuando nace lo que en Occidente conocemos estrictamente como pedagogía. Hay que recordar también, bueno, algo que yo tenía anotado, esta cuestión, ¿no? De las palabras griegas, de paidos, niño, ¿no? Y de paideia, que tiene que ver con educación, formación. Lo hemos hablado también incluso en el texto de Wahrheit und Methode, de Verdad y Método de Hans-Georg Gadamer de 1960, donde hace también esta cuestión de diferencia con la Bildung, ¿no? La formación cultural, ese concepto alemán. Es interesante, ¿no? Todos estos elementos de, bueno, paideia, paidos, Bildung, una cuestión de formativa, pero no solamente de educación de emprender algo, sino esta formación cultural. Es una cuestión que no solamente implica al individuo de manera aislada, sino es una cuestión que atraviesa lo colectivo, ¿no? Hacia hacia esta problemática, incluso o hacia este enfoque, se, se aboca esta cuestión de la ilustración, y ahora la vamos a mencionar, justamente también de esta problemática de la importancia de la razón, junto con el romanticismo también, ¿no? Cuando nace lo que en Occidente conocemos estrictamente como pedagogía y la relevancia de la educación como práctica de transformación, dice de la relevancia de la educación como práctica de transformación social, la educación como transformación social durante todo el ciclo histórico de las revoluciones modernas, tanto en Europa como en los países colonizados y en las actuales sociedades postcoloniales. Siempre menciono, ¿no? Algo, por ejemplo, en Sturm und Drang, ya post-ilustración, eh, post-Kant, Friedrich Schiller habla en las cartas sobre la educación estética del hombre esta opción, ¿no? Dice, bueno, optamos por una formación forzada, moral, ¿no? O hacemos este mensaje político, educativo, esta cuestión de la formación, lo hacemos por una vía estética, ¿no? Donde justamente por la vía estética va a señalar Gila, va a parecer menos forzado, va a fluir de una mejor manera, se van a llegar a mejores objetivos y la gente va a formar parte de toda esa intencionalidad a partir de la cuestión del juego, ¿no? De una dinámica, de la cuestión de lo bello. Hay varios elementos ahí que forman parte de esto que está mencionando Sheila, ¿no? De la educación estética del hombre. Que obviamente todo ese plan de Sheila va a pasar luego al romanticismo y va a llegar al culmen con Wagner, ¿no? En el Anillo del Nibelungo y el Festival de Bayreuth. Eh, Ahí hay que tener en cuenta, ya vamos a llegar a eso porque más adelante vuelve a aparecer toda esta problemática de la Aufklärung, ¿no? De la ilustración. Y algo que menciona
con todo este recorrido histórico que va mencionando de Platón, de la cuestión ahí de los taoístas y de la ilustración sobre todo, tiene que ver con la temporalidad, la problemática de la temporalidad, y si ahora estamos en uno de estos momentos, aunque quizás no acabamos de ver cuáles son el sentido, el propósito y las razones de fondo de esta tensión educativa, entre la ruina de unos mundos, entre el pasado, la ruina de los mundos caducados, heridos y la efervescencia de promesa de salvación, innovación y transformación que a menudo se presentan y se venden como un paraíso al alcance de la mano. Otra de las cuestiones también, ¿no? Como que los espacios y tiempos de la educación conviven entre algo que está caducado y herido frente también a la innovación y la transformación y esa demanda constante de resolver problemas novedosos cuando todavía no puede resolver problemas que ya llevan décadas o siglos, ¿no? Eso también es interesante. Y sin embargo, a pesar de toda esa ruina de unos mundos pasados que trae, y de todas esas promesas de salvación y todas esas problemáticas futuras, se mantiene, ¿no? Se sostiene esa cuestión institucional. ¿Qué es, en todo caso, o por qué los gobiernos, los estados, la política, etcétera, política en sentido amplio, o la institución educativa en sí misma se mantiene vigente, ¿no? Porque sigue habiendo universidades, a pesar de que, por ejemplo, se intenta vender el hecho de que un youtuber o alguien que hace streaming gana mucho más, o de que un futbolista gana mucho más, y que pareciera ser todo como mucho más fácil, ¿no? De estar desde tu casa, eh, así jugando los jueguitos y viendo cómo miles de personas ven cómo vos jugás a los jueguitos y vos podés vivir de eso, ¿no? ¿Por qué a pesar de todas esas cuestiones que en definitiva son mucho más superficiales y efímeras que la universidad que lleva sosteniéndose mucho más cantidad de tiempo, ¿no? Eh, por eso también esta cuestión de que, por ejemplo, no sé, la Universidad de Buenos Aires es autónoma, ¿no? Bueno, tiene su autonomía, tiene su vida propia. Eh, Independientemente de esta cuestión de los ingresos públicos y demás que hacen que tengas determinada entrada y sostenimiento económico, ¿no? Del aporte de los ciudadanos. Pero sin embargo tiene en determinados puntos su propia autonomía, ¿no? Pero bueno, esta cuestión que yo le decía, a pesar de todas esas problemáticas tanto pasadas que siguen vigentes y sin resolverse y toda la problemática futura que tiene, sigue manteniéndose. Insisto, el texto no habla únicamente de educación en sentido formal o en ámbitos formales, habla de educación en sentido amplio, pero se ve que hay determinadas cuestiones que tienen que ver con modos de aprendizaje y experiencia de la vida cotidiana que sin embargo necesitan como una suerte de legitimidad, tanto en el aprendizaje como en la enseñanza, y por ello requiere escuchar en algún punto, aunque pre- prefiere no sé si escuchar, pero sí que por lo menos la educación formal se exprese frente a determinadas problemáticas, que tome partido, a pesar de que después eso se tome o se deje. Eso es interesante también. Porque decíamos, bueno, el tema del teléfono móvil o determinadas cuestiones de que los adolescentes van cambiando eh, determinadas costumbres o con los padres, los modos de la familia van cambiando, fue mutando, esa familia estándar que por hace 15, 20 años era de determinada manera o estaba compuesta de determinada manera, hoy por hoy no es así, las mujeres también están mucho más inmersas en el mercado laboral, etcétera, etcétera, no hay determinados tiempos para la crianza, el cuidado, la atención con los hijos, deciden no tener hijos y demás, bueno, ¿qué hace también la escuela con todo eso, ¿no? ¿Qué hace una institución educativa frente a todo eso? Eh,
con respecto a los tiempos, a los espacios, no sé, por ejemplo, que pueda ofrecer guarderías, ofrecer otros espacios extracurriculares para acompañar en otros ámbitos, en otras áreas, en otras materias también a quienes desean aprender. Entonces termina siendo importante, termina siendo interesante siempre esa voz de la educación formal que, repito, termina dando determinada legitimidad, por más que no logre resolver problemas que ya tienen un gran tiempo pasado y que siguen golpeando el presente y que no sabe todavía cómo lidiar con cuestiones futuras. Y de hecho, todo esto implica y tiene una implicancia en relación a lo que dice un poco más adelante, donde la educación es un terreno en el que están en juego las transformaciones del futuro. Las transformaciones del futuro son las principales fuerzas que impulsan el capitalismo actual. Ojo acá, porque después se va a dar una relación de tensión entre liberales y conservadores, donde tanto los liberales como los conservadores tienen distintas exigencias frente a los ámbitos formales educativos, ¿no? Y acá menciona, por ejemplo, que los bancos y las empresas de la comunicación exigen, exigen las transformaciones del futuro. ¿Y por qué, no? Porque justamente, ¿no? Esta cuestión, hay- me parece que acá se juegan dos cosas, ¿no? Determinadas, como que se menciona generalmente que determinadas políticas quieren más cantidad de gente ignorante para poder manipularla y manejarla y controlarla a gusto y piacere. Y eh, otros espacios, quizás privados, en los que quieren determinada formación de los individuos, determinada formación de la gente, para que consuma eh, aquello que va a ofrecer, aquel producto que va a ofrecer. No sé, por ejemplo, decir, bueno, necesitamos que la gente aprenda inglés porque queremos vender no solamente cursos de inglés, sino también toda una aparatología en las cuales más cantidad de gente puede acceder a eso. Venderte viajes, no sé, mostrarte determinadas herramientas tecnológicas por YouTube y demás para venderte paquete de viaje, paquete de turismo. O sea, educarte, instruirte en un montón de cosas para despertarte también intereses, para despertarte deseos, para despertarte cuestiones de consumo. eh, y esto se da a partir de, por ejemplo, de una cuestión del capitalismo, ¿no? Y los bancos y las empresas de comunicación. Esto que decíamos tanto, por ejemplo, de las problemáticas de bullying, donde se mencionaba que decía, bueno, antes en un curso tenían a uno que sufría de bullying o que se lo cargaba, se lo molestaba y era dentro de ese curso o dentro de esa escuela. Ahora, con todo el espacio que se abre a partir de las redes sociales, no solamente que lo cargan los que lo conocen, sino que también te pueden llegar a cargar y molestar un montón de gente que ni siquiera conoces o lo que fuera, porque te hicieron un meme o porque se filtró un video o por lo que sea. Y todo ese campo, todos esos círculos se amplía, ¿no? Em, bueno, lo mismo sucede con, bueno, antes no querías o no sabías que existían un montón de otras cosas porque vos te movías en determinado espacio, ahora con las redes sociales conoces un montón de otras cosas o tenés acceso a mirar un montón de otras cosas y decís, ah, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué no puedo ir acá? ¿O por qué no nos movemos de tal manera? ¿O porque yo vivo así? Y porque las redes sociales te muestran todo un montón de otros objetos, de otros viajes, de otros lugares, de otras comidas, etcétera, en lo cual te va despertando todo ese deseo de consumo. Y ahí hay todos los intereses de banco, de empresas de comunicación, de intereses privados y demás. Y todo eso en algún punto tiene que ver con la educación, ¿no? Por decir, bueno, ojo, necesitamos mover ese dinero, ese capital. Y vos sos justamente ese estudiante
o ese joven, todo lo que tiene que ver sobre todo con el mercado de niños y adolescentes o preadolescentes, donde más consumen, ¿no? Son los que no trabajan, pero los que más consumo llevan. Y bueno, ir ahí justamente a apuntar esas cuestiones. Y para poder, obviamente, manipular esa cuestión psicológica, todo ese estudio de marketing, de comunicación y demás, todo eso también genera una educación, hay una formación, hay un estudio, hay toda una metodología, una lógica dentro de todo eso, perversa si se quiere, pero bueno, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que hacer un trabajo de campo. En todo eso, obviamente, cada vez que nosotros accedemos a distintos programas, a distintas redes, a distintas cuestiones, todos esos datos que se van terciarizando, esto es lo que dice Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, de la sociedad de la transparencia, ¿no? Eh, bueno, la Aufklärung, la cuestión de lo público y lo privado, que va a mencionar Kant también, que ya lo vamos a ver acá, en el próximo párrafo. ¿Dónde queda todo eso, no? Todos esos datos que se van vendiendo, que se van recabando, toda esa información se va, escapa de nuestras manos y todo eso sirve para que alguien, obviamente todo eso estudia, ¿no? Y todo eso tiene que ver con un mensaje y con un discurso educativo. Dice, no solo son quienes invierten más en los proyectos educativos, esto que veníamos hablando, sino que impulsan la renovación del discurso educativo y las metodologías pedagógicas. Bueno, esta cuestión que mencionamos de Sheila, de la de educación estética del ser humano, ojo, bueno, te están educando, te están enviando un mensaje, ¿no? Por medio de todo ese mundo colorido que son las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, cómo uno aprende también a filtrar todo eso y a convivir con toda esa cuestión. Ahí eso obviamente resulta interesante. Que la educación en un mundo globalizado es un gran negocio. La educación en un mundo globalizado es un gran negocio, todo esto que veníamos hablando. Es una obviedad. Bueno, grandes grupos de población joven se incorporan al mercado educativo global de todos los continentes del mundo. Bueno, obviamente, ¿no? Como que todos en algún momento, en determinadas etapas, están participando de todo este mercado educativo global. O que te digan, ah, sí, venite a estudiar a Australia, venite a estudiar a Estados Unidos, venite a estudiar a Europa. Bueno, aquí, ¿cuál es el negocio detrás de todo eso, no? Es solamente, es realmente en definitiva para que vos obtengas una mejor titulación, una mejor experiencia y de proceso de estudio, o en realidad después hay en definitiva eh, una cuestión capitalista, ¿no? De consumo. Dice, pero el interés va más allá de la mercantilización, lo que está en juego es quién puede forjar las capacidades que decidirán los futuros de unas sociedades que no se reconocen en las instituciones vigentes. Y acá hay una serie de preguntas que son interesantes, ¿no? ¿Quién es el Estado para educar a nuestros hijos cuando vivimos vidas a la carta? Ojo, ¿no? ¿Quién es el Estado para educar a nuestros hijos? ¿Cuál es la función del Estado? ¿Qué rol tiene que ocupar el Estado? ¿Hasta dónde? ¿Es necesario que haya un Estado presente? ¿Hasta qué punto? ¿Cuáles son los límites de ese monstruo, de ese leviatán, ¿no? ¿En qué momento o hasta qué punto está nuestra libertad individual o hasta qué punto somos adultos, emancipados en el sentido de que habla Kant en Basis Aufklärung 1789, 17, bueno, no recuerdo exactamente la fecha de ese texto, 1794, bueno, no me acuerdo, habría que fijarse. ¿Qué es ilustración? Ahora, ¿qué es la ilustración? Texto de Kant, clave. ¿Quién es el Estado? Este leviatán del que habla Hobbes, ¿no? ¿Qué hegemonías culturales son válidas
para todos en sociedades no solo diversas, sino cada vez más segregadas y guetizadas. ¿Qué autoridad tiene el maestro o la maestra sobre decisiones que las familias entienden cada vez más como decisiones privadas? Toda hay una cuestión acá también, ¿no? Porque en lo que se está poniendo en esta... Primero se pone en discusión la legitimidad del Estado. Este Estado como ley, este Estado como norma, este Estado como padre. ¿Cuáles son los límites hasta dónde ese Estado va a entrar de esa cuestión pública en nuestra vida privada e individual? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos la libertad, la potestad, la madurez necesaria para que ese Estado no intervenga en nuestras cuestiones privadas? Em, y a menor escala, ¿hasta qué punto el maestro puede decidir, intervenir y con su educación sobre cuestiones que tienen que ver ya con decisiones privadas? De decirle no a algo a un hijo o a un adolescente, a un joven, a un estudiante, cuando la familia puede decir, eso lo decido yo por mi hijo, o que lo decía mi hijo. Entonces ya esas barreras van quedando poco claras y obviamente se va deslegitimando el Estado, se va deslegitimando el rol del maestro y todo eso hace o va generando que ese rol de autoridad, ese rol de legitimidad, ese rol de postura ahí de ordenamiento áulico, de ordenamiento social, que es el Estado, se vea desvirtuado, que los límites sean poco claros y que a su vez vaya generando toda una problemática en la cual, bueno, pareciera ser que en eso que es borroso y poco claro, se desvirtúen algunas cosas y que se genere todo un problema en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, en el modo de transmitir ese mensaje de enseñanza del lugar y el cómo va a adquirir ese aprendizaje y qué va a pasar con eso, ¿no? Y después de corroborar también, ¿no?, la cuestión de la evaluación, por ejemplo, no solamente en la transmisión del mensaje, del tema de enseñar y de aprender, sino de cómo evaluar eso después, ¿no? Porque si, no me gusta este modo, o no me gusta este tema, no quiero aprenderlo. eh, y, y bueno, ahora hay una serie de preguntas más ahí interesantes que está bueno para discutir. Curiosamente, preguntas como esta se convierten en una ofensiva compartida tanto por las fuerzas más neoliberales como las más neoconservadoras. Esto que decíamos, liberales y conservadores, tienen exigencias ahí también interesantes con respecto a las metodologías pedagógicas y que proponen los espacios formales de educación, ¿no? Eh, ahí hay que tenerlo en cuenta porque de distintas perspectivas, ¿qué pasa? Está jugando la educación con esta tensión entre lo público y lo privado, ¿no? Y hasta qué punto también eh, las instituciones de educación formal, privadas o públicas, guardan intereses en común y qué es lo que sucede, ¿no? Si únicamente, por ejemplo, la institución formal pública eh, transmite eh, los lineamientos que la política de turno tiene y baja esa línea y ese mensaje, y quizás la privada, que ni siquiera está subvencionada y demás, se atiene a este también a una vaciedad de contenido porque lo que le importa es cuidar la cuota del alumnado y de los estudiantes que tiene para no perderlo, entonces también hay una aprobación, ¿no? Eh, entonces también hay una tensión entre liberales y conservadores, eh,
desde ese punto de vista, si se quiere. Y muchos otros más, ¿no? No me voy a enfocar únicamente en eso. A pesar de la complejidad de la situación, los debates actuales tienden a presentarse bajo un esquema argumental muy simple. La sociedad se está transformando radicalmente y se anuncian cambios hacia un futuro que no sabemos cómo será. Bueno, esta cuestión de la temporalidad del pasado, con los problemas que todavía no se resolvieron, que tienen que ver también con la cuestión cultural y la tradición y los problemas futuros que no sabemos ni siquiera cómo serán. Por lo tanto, la educación tiene que dejar atrás sus modelos tradicionales y orientarse hacia una actitud permanentemente innovadora, capaz de adaptarse a estos cambios. Ahora yo me pregunto, ¿necesariamente la educación tiene que estar corriendo atrás de lo que va cambiando y de las exigencias cambiantes? ¿No tiene también que poner un pie en el freno y decir, ojo, porque esto puede ser algo novedoso, efímero, que está revolucionando las puertas de la educación para afuera, pero realmente hay que esperar a ver qué sucede con esto? Si realmente va a tener una continuidad con respecto a eso. La educación tiene que dejar atrás sus modelos tradicionales y orientarse hacia una actitud permanentemente innovadora. Ojo, ojo ahí. Capaz de adaptarse a estos cambios. Yo iría más despacio. Eh, y algo que yo notaba con respecto a esto es que lo que más se aferra a la tradición educativa formal es es la educación formal, ¿no? Lo que más se aferra a la tradición, lo que más le cuesta estar cambiando. Pero por eso mismo, tiene una cuestión ahí que pertenece como a su propia esencia, que hace que muchas cosas vayan cambiando, generen ruido y demás, pero la educación se siga manteniendo. Porque uno dice, ah, bueno, pero si yo quiero una buena clase de historia, ¿para qué quiero ir a la escuela? Buscás en YouTube, ¿no? Y buscás con imágenes, con mapa, todo súper didáctico y no necesito un tipo enfrente que me esté explicando en el pizarrón. Bueno, pero sin embargo eso se mantiene y hay algo que se genera en esa participación, en esa presencialidad, en esa dinámica que por medio de la pantalla, por medio de YouTube, que está buenísimo, que uno aprende realmente y con los youtubers que viajan y demás también, obviamente, porque te lo están mostrando en el momento, pero está bueno para reforzar. Está buenísimo para reforzar, como material pedagógico, como herramienta, lo que quieran llamarlo. Pero no sé si suplanta. ¿Mm? Porque también yo mencionaba, ¿no? A la educación, a la escuela se le están exigiendo un montón de otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la enseñanza de contenidos que se pueden generar en el diálogo con entre el educador y el estudiante, que uno puede, como educador, con las herramientas pedagógicas que tiene, con determinado manejo y dinámica y experiencia de grupos y demás, de percibir determinadas cuestiones más personales, el equipo de orientación también que participa, lo que se llama el gabinete pedagógico, psicopedagogos y demás, pero el primero que generalmente tiene contacto ahí es el docente con el grupo, ¿no? Entonces ya uno se da cuenta cuando un alumno vino con una cara un poco más rara de lo normal o con determinada actitud que no es la cotidiana, ¿no? Uno ya percibe eso. Y que obviamente, si fuera solamente bajar contenidos, eh, YouTube está buenísimo, pero o los papers académicos que uno puede descargar por internet están buenísimos, pero no te lo da el aula. El aula te da todo ese plus, te da todo ese extra, que en YouTube no está, por decir una cosa, ¿no? Y obviamente en el compartir con sus pares, con el docente, con otra gente que también que forma parte del ámbito educativo, eh,
que van generando, ¿no? Un montón de otras falencias que así como decíamos, esta herramienta, esta tecnología facilitan y promueven, también van separando, van alejando, van encerrando y toda esa sentimientos, emociones, que ansiedades, em, cuestiones de ataque de pánico y demás que se generan en los adolescentes, en los jóvenes. Ahí también está la escuela, ¿no? Muchas veces conteniendo, acompañando. Entonces no es tan fácil tampoco decir este, que, que uno, que esos cambios permanentes y que parece ser todo luces de colores y brillante y hermoso, pueden suplir, ¿no? Y entonces también esto de ponerle un freno a lo desconocido, a la cuestión del futuro, frente a la tradición, el pasado, lo conocido, bueno, ¿cómo puede ir conviviendo todo eso, no? Eso es interesante. Después otra de las cuestiones, ¿no? Que va mencionando acá la autora. El principal problema que reconoce el debate pedagógico actual parece ser el de cómo nos adaptaremos a aquello que no sabemos cómo será, cómo hacerlo de la manera más efectiva posible. Y después dice, el único conflicto es la competitividad. Esta es una de las cuestiones interesantes, ser competitivo, hacer lo que otros hacen de una mejor manera o con una cuestión de darle algo propio, algo que diferencie del resto, ¿no? Muchas veces no tiene que ver con la originalidad. Por la otra vez estaba dando una clase sobre proyectos de educación en ciencias sociales, problemáticas en los proyectos de investigación para formar, no tiene que ser el proyecto sobre una problemática original. Puede ser algo que ya está sumamente abordado, pero uno le tiene que dar ese toquecito, ¿no? Si vamos a vender sillas, o vamos a hacer libros, o vamos a hacer determinada cuestión, un teléfono, pero hacer algo que distinga en algún punto, ¿no? Creo que el perfume, los perfumes van mucho por ese lado, por ejemplo, ¿no? Porque un perfume no es que todos tienen que usar ese mismo perfume, sino que vos tenés que tener ese que distinga. Desde este paradigma, el único conflicto es la competitividad. ¿Quién será más capaz, ya sean individuos o sociedades, de generar estas respuestas eficientes para adaptarse a los cambios? Y después, nuevamente, ¿no? En esta cuestión de la competitividad, es decir, encontrar algo distinto, porque si es solamente ser competitivo, adaptarse a los cambios, esto, ¿no? Que yo mencionaba, hay cuestiones que tienen tradición, que tienen cuestiones que sí obviamente van adaptándose a determinadas exigencias y revoluciones que se van generando, pero sin perder la esencia tampoco de lo que uno hace o de lo que uno es o de lo que una empresa representa o de lo que, no sé, el alfajor sigue siendo el alfajor y vos mientras te mantengan en esa cuestión ahí artesanal y distinguida, bueno, seguís siendo competitivo. Después tendrás que lidiar con un montón de otras variables y factores, ¿no? Que obviamente van interviniendo y que van cambiando con el tiempo, que te impliquen ir mejorando en tu modo de producción, en tu modo de presentación, en un montón de cuestiones, pero eh, manteniendo esa esencia, ¿no? Que es lo que en algún punto te va a dar ese reconocimiento o ese estatus a partir de los demás. Que ya sepan que eso, ese logo, ya te remite a vos. ¿Quién será más capaz, ya sean individuos o sociedades? Bueno, el debate queda deliberadamente neutralizado como una rivalidad entre metodologías. Pueden ser más o menos efectivas, más o menos seductoras, más o menos acertadas, pero en definitiva ganadoras o perdedoras dentro del mercado del futuro de la educación. Acá dice, bueno, una serie de preguntas interesantes. Es preciso salir de este marco predefinido y volver a las preguntas básicas. ¿Qué queremos saber? ¿De quién y con quién podemos aprender lo esencial para vivir mejor? ¿Qué hábitos, valores y manera de vivir queremos transmitir? ¿A quién y para qué? ¿Por qué podemos llegar a saber tantas cosas y en cambio no aprendemos lo que más necesitamos aprender? La pregunta clave que ninguna sociedad se ha dejado nunca repetir es ¿cómo educar? Que luego va a decir no cómo educar, sino qué queremos o cómo queremos aprender.
Yo acá fui problemático también en el lugar donde planteé esa pregunta, porque no es cómo queremos aprender. Yo se lo preguntaría a alguien que ya ha pasado por distintas etapas de formación y de aprendizaje. Yo no le preguntaría cómo querés aprender a alguien que está todavía en el proceso escolar, y sino que, bueno, decir, vos que pasaste por todo esto, ¿qué cambiarías? ¿Qué mejorarías? ¿Qué mantendrías? Ahí preguntaría cómo, cómo quisieras haber aprendido, no cómo querés aprender, o cómo queremos ser educados, ¿no? Que es la pregunta que usa la autora. Ya vamos a volver a eso. ¿Qué queremos saber? Todas las carreras, todas las formaciones, implica decir, no solamente, yo quiero saber de filosofía, quiero saber de metafísica. Sí, pero bueno, para comprender mejor lo que te interesa a vos, que es Heidegger, hay toda una tradición atrás. Entonces, tenés que tener esas cuestiones de fundamento y tener todo ese panorama y generar esa base y esa estructura para poder sostener aquello que después vos querés saber. No, yo quiero saber cómo funciona no sé, los cilindros del auto. Bueno, pero el cilindro no va por separado. Tenés que saber toda la estructura del bloque, de la tapa del motor, de cómo van los cilindros, cómo van los pistones, cómo va esto, cómo va lo otro, cómo eso va con lo líquido o el circuito de refrigeración para que eso después no sobrecaliente, etcétera, etcétera. ¿Querés ser médico? No, yo quiero saber cómo operar la nariz. Bueno, pero ¿cómo va la nariz con respecto al sistema respiratorio? ¿Cómo va con respecto a esto? La piel, cómo funciona, el cuerpo, cómo se va a sentir el paciente entero, porque no es solamente una nariz. Bueno, implica una totalidad. Entonces no es simplemente qué queremos saber. ¿De quién y con quién podemos aprender lo esencial para vivir mejor? Bueno, justamente para vivir mejor no implica solamente vivir, sino hay que vivir bien. Eso es una cuestión aristotélica que después más adelante en el texto también aparece como problemática. Y para vivir mejor, esta cuestión del zoon politikon que menciona Aristóteles en política, eh, ahí es interesante también resaltar la cuestión del bien común, ¿no? Frente a la cuestión individual, esta cuestión colectiva. Y después también de un cierto análisis teórico frente a la vida práctica. ¿Qué hábitos, valores y manera de vivir queremos transmitir? Bueno, para tener valores tenemos que tener también una cierta experiencia, determinados hábitos culturales, que nosotros también creemos que son los buenos esos valores. Y a veces, muchas veces, perdón, no interrogamos qué tan buenos son determinados hábitos y valores que nosotros como sociedad, como cultura occidental tenemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a quién vamos a transmitir esos valores? ¿Para qué vamos a transmitir esos valores? ¿Por qué los seguimos repitiendo? ¿Si es bueno repetirlos o no? Este, bueno, Nietzsche, ¿no? Sin ir más lejos, la transvaloración de todos los valores y cómo esos sentidos que nosotros teníamos de valoración van perdiendo justamente en esta idea de Dios ha muerto una caducidad, ¿no? La desvalorización de esos valores. ¿Por qué podemos llegar a saber tantas cosas, en cambio no aprendemos lo que más necesitamos saber? Bueno, un ordenamiento. Ahí alguien que enseña necesita justamente ordenar esos contenidos primarios o fundamentales frente a contenidos secundarios. Entonces ahí la pregunta es ¿cómo educar? Es el cómo de la ética, de la política, de la poética, modos de hacer, formas de vida implica, ¿no? Cómo educarnos implica cómo educar y cómo queremos vivir es esto, ¿no? Porque nuestra educación tiene que ver en la relación con las cosas, en relación con nosotros mismos, en relación con las demás personas, en relación con el mundo en su totalidad. El problema de esta pregunta de cómo educar conlleva un punto de vista implícito, el de los educadores, legisladores, intelectuales, padres, madres, todo esto que
conforman toda esta cuestión ahí del ámbito educativo. Bueno, con esto cerramos la primera parte recién de este texto de cómo queremos ser educados. Y después continúa, ¿no? Toda esta cuestión del aprendiz, un punto de vista, que vamos a seguir después, artes y modos de hacer, política y poética, no sabemos vivir, y una filosofía del aprendizaje. Seguramente, bueno, algunos son un poco más cortos, capaz seguramente podemos ir haciéndolo de modo más breve, y otros son un poquito más extensos que obviamente nos va abriendo el panorama. Porque, bueno, en esta cuestión del aprendiz y un punto de vista, tenemos esta relación del aprendiz, donde es aquella persona que va haciendo los oficios, el trabajo manual, que ha sido un trabajo considerado de poca nobleza social y espiritual, que tiene que ver más con la cuestión del ejercicio, frente al estudiante que va a tener una suerte de base teórica, ¿no? Donde Aristóteles ya había generado una división entre lo práctico y lo teórico, entre lo contemplativo y lo práctico, y que Aristóteles en definitiva en metafísica dice, bueno, aquel que pareciera saber más es el que tiene la práctica y el que va aprendiendo mediante la práctica, pero dice, ojo, porque el que aprende mediante la práctica aprende a prueba y error. En cambio, el que conoce la teoría, aunque se tarde más luego, después en insertarse en la práctica, va a conocer el porqué, va a conocer el fundamento, va a conocer las causas. Entonces, al conocer las causas, obviamente el que sabe explicar es el que conoce la teoría del porqué de las cosas, va a poder resolver determinadas problemáticas sin caer en los errores que aquel que solamente se mueve en el plano de la practicidad, ¿no? Del trabajo manual. El aprendiz habla de dos figuras, el tema del aprendiz como una figura degradada de nuestro imaginario cultural, vinculada al mundo de los oficios y a las jerarquías. Dice ahora los aprendices son los becarios poco o nada remunerados, que hacen esas cuestiones de las becas o de dar clases en la universidad ad honorem por una cuestión de tener una línea más en el currículum. em, Generalmente ligado al trabajo manual, de poca nobleza social y espiritual. Y después, bueno, como decíamos, el estudiante con esta cuestión de moverse en un plano más contemplativo. Hace esta distinción del aprendiz y del estudiante y después cita a Jacques Rancière, dice, incluso un filósofo contemporáneo como Jacques Rancière dice ha dedicado textos importantes a la relación entre educación y emancipación. Hay distintas definiciones que obviamente va a dar este texto sobre emancipación que van a ser interesantes. Dice, la escuela no es preparación, es separación. Separación sostiene Rancière respecto al orden productivo, donde se socializa el aprendiz basado en la desigualdad y en la depravación de las relaciones de poder. Habla también toda la relación de poder y que va anticipando el análisis de uno de los textos importantes de Michel Foucault titulado ¿Qué es la crítica? ¿No? Donde va a analizar toda la cuestión de la gubernamentalidad, pero aquel análisis que hace Foucault sobre la gubernamentalidad es llevado por la autora, en este caso, a la problemática de la educación. Em, por eso va a hablar de los ejercicios de poder y demás, sobre todo en esta cuestión, ya no de lo gubernamental, sino del educador y el educando, ¿no? Es un texto, por lo menos este primer capítulo, donde abre el abanico de muchísimas problemáticas y está bueno eh, para debatir con aquellos que tienen experiencia ya en distintos ámbitos no solamente de educación general, sino de educación formal, para debatir sobre estas propuestas pedagógicas
em, que se plantean acá, ¿no? Porque obviamente hay muchísimo material interesante y decir, bueno, qué lugar en todo caso se elige dejar al educador y qué lugar, qué libertad, qué nivel de emancipación se puede librar eh, a quienes están en el proceso de aprendizaje, sobre todo en las instituciones formales, porque es donde se plantea que hay una suerte de legitimación en aquella palabra del educador y en el final del proceso aquellos que se están educando que van a recibir un título por ello, ¿no? Así que bueno, dejamos acá, continuamos la próxima clase, espero que les haya gustado, que les haya interesado y nos estamos viendo nuevamente acá en el canal de Filosofía en Marcha. Hasta la próxima, saludos.